Hello, 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 queridos amigos, qué gusto estar con ustedes de nuevo y con mis 3 o 4 seguidores. Bien por ellos. Hoy vamos a hablar un poco de política sin pelear, sin acusar, sin nada. Solamente vamos a hablar de política. Tuve la suerte, cuando era estudiante de la Universidad de Lima, de llevar un curso de cultura política con un profesor que hasta ahora me acuerdo su nombre. Mira que eso fue hace más de 30 años. José Isasi, cultura política, espectacular. Él definía este lluvioso día acá en la hermosa ciudad de Coral Springs. Bueno, ahorita estoy por Coconut Creek. Él definía la política como la búsqueda del poder. Y yo creo que es la mejor definición que hay. ¿Por qué quieres el poder, no? O sea, ¿por qué tú querrías llegar al poder, no? Hay 50.000 razones, ¿no? Puede ser porque eres una persona altruista y quieres hacer las cosas bien. O puede ser porque te gusta el poder. Anyway, hay muchos líderes, por ejemplo, que tienen muy buenas intenciones, pero poca capacidad, ¿no? O sea, que al final quedan atrapados entre lo que desean y lo que pueden hacer, ¿no? Y hay otros que tienen muy malas intenciones y encima mala capacidad de gestionar. O sea, esos son el caos total, ¿no? Existen también formas de concebir el mundo que se aplican políticamente, ¿no? Yo creo que el Estado debe ser más participativo, yo creo que debe ser menos participativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas consideraciones se toman en cuenta cuando un político llega a la administración. O sea, los políticos administran plata que no es de ellos, administran fondos públicos. Entonces, y lo administran temporalmente, o sea, van a estar por un periodo de tiempo específico. Pueden hacer reformas, cambios, pero solo durante ese periodo de tiempo. Por eso no es lo mismo una empresa que hacer política o gestión pública, ¿no? Porque en la gestión pública las motivaciones son totalmente distintas. Entonces, si tú de repente eres emprendedor o trabajas para una empresa, tu empresa a veces no toma decisiones equivocadas, no se toman, a veces se toman y se corrigen y se enmiendan, ¿no? Y tú como empleado o como gerente o como dueño, también te equivocas, también tomas decisiones equivocadas en tu trabajo, en lo que haces, tomas decisiones equivocadas en tu familia, tomas decisiones equivocadas manejando, por eso a veces chocas. Quizá lo que estoy haciendo es una decisión equivocada para manejar en un día lluvioso acá en el sur de la Florida, porque me podría chocar por estar viendo la pinche cámara. Pero como yo me considero un as del volante, creo que lo puedo hacer. Pero entonces uno toma decisiones todo el tiempo. Y esas decisiones a veces son buenas y a veces son malas. Entonces nosotros pretendemos que los políticos sean perfectos. O sea, no tengan ningún error, ¿entiendes? No se equivoquen nunca. Y eso no existe, porque eso es ajeno a la condición humana. Por más profesional, por más perfeccionista que seas, digamos, hay errores, y inclusive a veces no son errores, sino simplemente las circunstancias cambian, las coyunturas cambian y lo que se hizo en algún momento ya no encaja en lo que se tiene que seguir haciendo. Entonces, errar es humano. Y te pongo un ejemplo. Si tú, por ejemplo, mañana decides remodelar tu casa, decides remodelar toda tu casa, la cocina, los baños, pintar tu casa, cambiar los pisos, contratas una compañía que nombra a un project manager y empiezan a hacer todo. Al final el resultado del trabajo resulta que pagaste un poquito más del promedio del mercado, el trabajo fue muy bueno, pero descubre que uno de los que trabajó para la compañía acabó teniendo sexo con tu empleada doméstica
De ahí te enteras que le pidió plata a los empleados que trabajaron para ti y descubres un montón de cosas que te incomodan con respecto al trabajo que recibiste. Eso significa que tienes que sacar el piso, deshacer todo lo que se hizo y volverlo a hacer con otra compañía. ¿Lo harías? Obviamente que no, ¿no? Simplemente quizá contratarías a la misma compañía porque ves que trabaja bien, pero pedirías otro project manager, no traerías al pintor que se acabó acostando con tu empleada y que de repente te hizo un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, harías algunos cambios, harías algunas cosas, pero, digamos, aprovecharías lo bueno y tratarías de desechar lo malo. Igual ocurre con los gobiernos. O sea, los gobiernos hacen cosas buenas. O sea, que un tipo que llegue al poder sea un egoísta, quiera lucrar, no necesariamente significa que haga mal las cosas. En Perú, por ejemplo, Velasco era un hombre honestísimo, Belaunde, tipo sumamente honesto con gobiernos sumamente malos. Lo de Velasco fue nefasto, un hombre que quería mucho al Perú, que quería más igualdad entre los peruanos, se daba cuenta que existía una oligarquía que controlaba el poder, y él se mete para tratar de mejorar la calidad de vida de la gente a la que él quería, y sin embargo no lo hizo, ¿no? Los perjudicó terriblemente, pero terriblemente. Perú, que era un país que progresaba bastante bien, que era uno de los abanderados de América. Pucha, Lima era una de las ciudades más importantes del hemisferio sur, y el gobierno militar de Velasco, seguido por todo lo que pasó después, atrasó al Perú horrores. Esa fábrica de la Volkswagen que ahora está en Brasil, sí iba a ser en Perú. Perú tenía como creo que 14, 15 ensamblados, Chrysler, ensamblaban carros, y todos se fueron y nunca más volvieron. Imagínate si se hubiesen quedado, Perú de repente haría carros ahorita, Toyota, haría de todo, o sea, porque ya hubiese mejorado su calidad produciendo, etcétera. Pero ya en el momento que se fueron todos, Perú se atrasó, encima digamos que las condiciones no han mejorado como para que eso vuelva a ocurrir. Entonces, pucha, seamos un poco más benignos cuando juzguemos a los gobiernos de turno, ¿entiendes? García, por ejemplo, vámonos un poco en la historia. Sale Velasco, llega Morales Bermúdez, que también tuvo miles de roches por corrupción, etcétera, etcétera. Morales en turno le entrega la democracia a Fernando Belaúnde Terry, un tipazo, un tipo súper honesto, un estadista total, pero la administración le quedó un poco grande, tenía un par de tiburones en su grupito, como Ulloa, tal, que se lo levantaron en peso, y al final su gestión fue paupérrima y nos regaló a Sendero Luminoso. Entró García con sus ideas ortodoxas, izquierdistas, reventó el gasto público, metió a trabajar, oye, triplicó, creo que, ¿cómo se dice?, el aparato estatal. O sea, en esa época en el Perú, por cada empleado estatal había uno privado, o sea, 1-1. Ahora son 9-1, imagínate. Reventó todo y ya sabemos cómo terminó todo. Luego llega el chino Fujimori, que es principalmente el que más me interesa hablar. Él llega con la izquierda, hasta tenía un par de terrucos en sus filas, ¿no? Llega con Máximo San Román, la derecha era Vargas Llosa, yo voté por Vargas Llosa. Vargas Llosa pierde una elección que básicamente la pierde porque, oye, tú en esa época prendías la televisión en el Perú, Fredemo, eran 24 horas de publicidad del Fredemo. Eso asustó a la gente, ¿no? Oye, qué tanta cosa, ¿no? O sea, qué tanta cosa, y apareció un chinito que no conocía a nadie, que no es un chinito, es un japonés, un tsunami, y se la llevó. Fujimori entra al poder. ¿Cuál era su motivación de llegar al poder? No lo sé. Tú me vas a decir, ladrón, quería robar, ladrón. Bueno, yo te voy a decir que Fujimori está preso por muchas cosas, pero no por ladrón. Y por corrupción, pero corrupción no significa ser ladrón. Y una cosa más, cuando me dicen tú eres fujimorista, eso de poner label, tú eres aprista,
hay gente que se apresta y lo que diga el APRA lo va a rajatabla, lo van a decir. Yo no soy fujimorista. Yo reconozco ciertos logros en el gobierno de Fujimori. Me pareció un tipo con una capacidad de gestión increíble. Creo que cometió terribles errores también, por los cuales está pagando. Tiene más de 10 años preso. Pero hombre, hay que reconocer que ese hombre le cambió el rumbo al Perú. El Perú, cuando se fue en los años 90, era un barco a la deriva con huecos en el ¿cómo se llama? En su ensamblaje, que se estaba hundiendo y no tenía velas, no tenía nada, y la gente adentro se peleaba. Eso era el Perú en los años 1990, cuando un chinito desconocido entró al poder. Entonces tú dices, tengo una clase política medio complicada. Yo mismo, mi gente con la que me he metido a este Congreso y al poder, no me sirven para nada. Todos quieren levantarse en peso la situación. Entonces Fujimori, hay gente que un demócrata lidia con eso. Fujimori no era muy demócrata, pues. Yo tengo que reconocer que lastimó las instituciones en el Perú. De cierta manera, porque valgan verdad, las instituciones en el Perú eran bien endebles. No existían instituciones en el Perú en los 90. La policía hacía lo que se le daba la gana. La policía técnica, ni para qué te digo, hacía lo que se le daba la gana. Todos los ministerios, todo el mundo hacía lo que se le daba la gana, y el presidente tenía un poder absoluto sobre el poder judicial. No existía el equilibrio de poderes, no existía absolutamente nada. O sea, sí es cierto, Fujimori tomó un poco de rehén las instituciones, pero valgan verdades que esas instituciones tampoco es que funcionaran a las mil maravillas antes de él. Pero él lo hizo, a mi juicio, porque él quería implementar una serie de reformas que pensaba que le servían al Perú, y que le sirvieron, porque en la práctica sirvieron, y no encontró una manera de hacerlo democráticamente. Él no tenía una bancada que lo apoyaba en ese tipo de reformas. Entonces tuvo que darle la espalda a toda esa gente, tuvo que meter gente nueva a trabajar, y él cierra el Congreso. Sí, él rompió la democracia en el Perú, definitivamente, eso fue totalmente inconstitucional, pero lo hizo por un fin. Tú puedes criticar y decir, no, nos robaron la democracia, pero al final, ¿cuáles fueron los resultados? O sea, eso queda para cada quien. Hay quienes dicen, como Immanuel Kant, que las sociedades tienen que aprender de sus errores. Hay quienes dicen, no, el fin justifica los medios. Puta, ¿por qué tienen que morir tantos niños por terrorismo, de hambre, no sé qué? Si eso se puede resolver ahorita, si pudiésemos hacer las reformas. Entonces, ¿qué necesitas para hacer las reformas? Necesitas mayoría acá. Ok, ya la gente está con nosotros, cierra esta porquería y hacemos mayoría. Ok. Él le dio mucho poder a Montesinos, que era el que le coaccionaba a todo el mundo para que él pudiera legislar. Y Montesinos se volvió un tiburón, ¿no? O sea, robaba a su gusto y antojo. Y ese fue uno de los peores errores de Fujimori. Pero Montesinos también cumplió una labor, ¿no? O sea, Fujimori no hubiese podido hacer las reformas que hizo de no ser por Montesinos, tristemente. Entonces, cada quien juzgará si eso estuvo bien o no. Lo único cierto es que ese gobierno le ha salvado la vida a cientos de miles de personas, porque se morían como 10.000 al año por terrorismo, la mortalidad infantil estaba en niveles altísimos, la pobreza extrema mata a un montón de gente, y el Perú tenía unos índices de pobreza extrema gigantescos, y todo eso se fue cambiando. Hubo un daño a las instituciones, no sé si él al final quiso remendarlo o no. Más bien creo que no, más bien creo que se vio atrapado por la necesidad de seguirse quedando en el poder, porque ya tenía mucha gente arriba de él que lo quería tumbar. Anyway, sobre la base, y vamos a aclarar este punto, Fujimori no tiene ningún juicio por apropiación ilícita. ¿Qué significa? Desviar fondos para mí mismo, para mi propio peculio. Eso no hay. Se le han hecho miles de auditorías de balance patrimonial, se le ha buscado cuentas por todo el mundo y nunca se le ha encontrado nada. O sea, contra todo lo que se piensa, Fujimori no robó. O sea, sí cometió errores políticos, hay un montón de el comprar la prensa, etcétera, pero él no robó, por lo menos no está probado. O sea, no fue que robó. Montesinos robó, sí, un montón
montón, los generales, todo el mundo robaron un montón, pero él no robó. Fujimori era un tipo que trabajaba 15, 16 horas diarias, de lunes a domingo, supervisaba personalmente todas las posiciones, era un tipo que trabajaba, o sea, no se puede hacer lo que él hizo sin chamba. No se puede llevar a Perú un mundial si no se trabaja. No se puede mejorar un país si no se trabaja. Y no solamente, o sea, trabajar, es hacer lo correcto de la forma correcta. Mori tiene una capacidad de gestión increíble. Eso nadie se lo puede negar. Ok, rompiste la democracia, vete preso, lárgate. Pero ya se fue. Él ya salió. Fujimori no existe hace más de 20 años. Y su hija es totalmente distinta. Su hija ni siquiera apoyó mucho la tercera elección de él ni nada. Solamente es su hija. Me imagino que ella, yo creo desde mi punto de vista personal, que entra en política para reivindicar un poco el nombre de su padre, a quien ella quiere un montón. Todo el mundo podrá decir, está loco este huevón hablando huevadas. Eso es lo que yo creo. O sea, la información que yo manejo, mi criterio, todo lo que tengo acá me lleva a pensar esa situación. Anyway, de ahí sigue el gobierno de Toledo, que a pesar de que Toledo se la pasó borracho, bueno, se rodeó de gente competente, se hicieron más o menos las cosas bien, pero el principal error de Toledo le abrió, o sea, empezó con la intención de desprestigiar al gobierno de Fujimori, que para ese entonces era el principal enemigo político de cualquier político, y su retorno obviamente iba a avivar la gente. Él estaba escapado, pero eventualmente él podía resolver sus temas judiciales y quizá volver a candidatear. Entonces empezaron a decir que sí, que se cometieron abusos, ahí empiezan los famosos juicios de los derechos humanos y de tanta cosa, y se le empieza a dar cabida a todos estos rojazos que ahora ya están en el poder. Ya la cosa se jodió. De ahí sigue García, que ya aprendió de su primer gobierno, y cómo se llama, y hizo las cosas bastante bien en su gobierno, pero cometió también varios errores. Para mí el principal error fue disminuir los salarios del aparato público. Es absurdo que un congresista que lo van a enjuiciar, va a hacer de su vida una mierda, trabaje por 16.000, 15.000 soles al mes. Nadie lo va a hacer. Tú tienes que competir con el sector privado. Si quieres buenos profesionales, tienes que pagarles bien. Esas medidas populistas de bajar el salario del presidente, bajar el salario del mundo, no sirven para nada. No sirvieron antes, no sirven ahora. Obviamente, un ejecutivo de primer nivel gana buen billete. Ay, que el salario se gana 500 salarios mínimos. ¿Cuánto se gana el gerente general de Microsoft? ¿Cuánto se gana el gerente general de Apple, el CEO de Apple? Oye, son cifras. ¿Cuánto se gana Lionel Messi? Se gana en un día lo que yo me gano en 3 años. Nadie está él se lo gana, él lo produce, le genera los ingresos al club. Esta gente que va a trabajar en el Estado o sea, si tú no pagas lo correcto, se te va a llenar de gente que solo va a entrar a robar. Si tú pagas lo correcto, pueden llegar profesionales cuya única motivación sea la profesional. Y eso es lo que tú tienes que tratar de buscar. Anyway. Sale García, entra Humala y luego entra PPK. PPK es el peor de todos. ¿Por qué? Porque el viejo no la hacía, no dio la talla como presidente, es un burócrata, es un buen tecnócrata, pero era un huevero. Y encima cometió el gravísimo error de llevar en su plancha presidencial al lagarto Vizcarra, que le acabó cerruchando el piso, y es el responsable de todo lo que está pasando ahorita. Ese sí es maleado. Ese tipo no tiene capacidad de gestión, pero tiene capacidad de gestionar maléficamente, ¿no? Apoderarse de todo, o sea, es gestionar públicamente, hacer obra no sirve, no sabe, es un total inútil para hacer eso. Pero para planificar, cómo robar, cómo protegerse, es increíble, o quizás su mente está tan ocupada en eso que no le da tiempo de gestionar lo que tiene que gestionar. Pero ese tipo es el principal enemigo de todos hoy en el Perú. Y lo más triste es que si Castillo sabe, dice que hasta va a ser presidente del Congreso. Bueno, ya creo que ya no puede entrar al Congreso.
No sé cómo será esta movida, pero ¿cuál es el mensaje de todo este speech recontra largo? Hombre, o sea, seamos más estrictos para juzgarnos a nosotros mismos y no a los demás. Yo no estoy diciendo que el Perú esté plagado de políticos espectaculares, de lo más altruistas, no, pero nosotros tampoco somos así. Entonces no pretendamos que los políticos sean distintos a como nosotros nos conducimos. Y más bien todos tratemos de cambiar. O sea, el cambio empieza en casa. Los políticos son el espejo de nosotros mismos. ¿Por qué crees que la gente vota por Castillo? Porque Castillo es como ellos, hablan el mismo idioma, ellos se identifican con Castillo. Tú votas por Kuczynska porque te identificas con él, no lo sé. Pero así es como funcionan las cosas. Pero está por una situación complicada porque esta gente que está entrando, que parece que va a entrar, es brava. La gente es brava. Yo de verdad que tengo bastante miedo de lo que se viene a Perú y me quedo frío cómo gente se alinea con eso por conveniencia o por ignorancia. Es increíble. Pero anyway, ese era el mensaje, ¿no? Para analizar nuestra historia no seamos tan radicales, o sea, usemos nuestro sentido común, nuestra experiencia, nuestro criterio, o sea, pero usemos el nuestro, no lo que otro me dijo. Ve, investiga, saca tus propias conclusiones, así estén erradas o buenas. O sea, el aporte individual, cuando es auténtico, mejora la discusión, o sea, mejora la perspectiva de todos. El debate se nutre mucho más que estar repitiendo las huevadas que cualquier payaso pueda decir. Muchas gracias y que tengan un excelente día.